El fantasma errante. Y ya tenemos aquí en la línea a Joel con una experiencia que hay que ponerle mucha atención porque la quiere compartir. Joel, ¿qué nos quieres platicar? Pues mira, yo quiero platicar algo que pasó dentro de mi familia. Ya tiene rato, pero igual nunca lo hemos platicado, nunca se lo he platicado a nadie. Yo tengo una hermana menor, ella tiene ya cumplidos 25 años. Entonces, cuando ella tenía 14 años, era como víctima de muchas cosas así paranormales. Estaba en plena edad en la que ella se empezaba a portarse muy rebelde y pues en cambios, ¿no? La juventud y todo. Entonces, ella tenía un baby en ese tiempo. Entonces, yo soy músico, siempre he sido músico de profesión. Una noche yo llegué de tocar y encontré a mi mamá llorando. En la madrugada, eran aproximadamente 2 de la madrugada. Mi hermana no llegaba, andaba perdida, no sabíamos qué le había pasado. Hasta que llegó golpeada en aquel entonces, pero nosotros creíamos que le había pasado algo, no que alguien le había golpeado, que le habían hecho algo, ¿no? Sí. Para esto ella nos dijo que no no había sido ninguna persona, que dice, es que algo me detuvo y se metió por mi boca, dice, pero no supe qué fue, y así quedó, ¿no? Y ya nos acostamos. Habían pasado como 2 horas después que estábamos así en la casa. Se despierta gritando, así como una loca. Me paré yo rápido a encender la luz del cuarto. Entonces, cuando voy y enciendo la luz, mi hermana estaba en el rincón de la cama, parecía como una loca, estaba completamente histérica, estaba sudando, estaba roja de la cara. Entonces, gritaba, no, ya te dije que no, y miraba como para la puerta, ¿no? Agarraba las almohadas, las cosas, todo lo aventaba y decía, no, vete, y pues hasta que terminaba por último desmayándose. Entonces, las cosas fueron pasando así y nosotros pues de primero creíamos que lo hacía como para llamar la atención, ¿no? Fueron pasando los días y era más seguido, era más frecuente. Entonces le pasaba lo mismo todos los días y era siempre en la madrugada, entonces ya no hallábamos qué hacer, buscamos ayuda con una persona, porque yo tengo mis abuelos de una comunidad, nosotros vivíamos en un pueblo y mi abuelo fue y nos visitó y nos dijo, ¿saben qué? Yo pienso que esto ya no es bueno, vamos a llevarla con una persona que nos pueda ayudar, ¿no? Una persona, ¿cómo se le llama? ¿Una medium? Sí. Entonces sí la llevamos con ella y para esto en el rancho le seguía pasando y entonces mi mamá se encargaba del bebé porque pues ella no podía. Entonces la llevamos con la señora para esto entonces le dice a mi abuelo, dice, su nieta está pasando por un estado de traslación, algo así le entendí, donde una persona quiere tomar el cuerpo de su nieta y su nieta se resiste constantemente. ¿Qué pasa esto? Dice, su nieta se resiste a dar su cuerpo, ¿no? Dice, entonces, como ella se resiste, la otra persona que quiere tomar el cuerpo de su nieta, le insiste, la presiona, incluso hace travesuras. ¿Por qué? Porque sí es cierto, a nosotros lo que mucho pasaba era que los santos se caían, luego teníamos, por ejemplo, estatuitas, bultitos en tocadores, santitos así, y creíamos que era algo malo porque pues como para que tumben los santitos así de la nave y te los avienten en los pies, era algo como demasiado extraño, ¿me entiendes? Entonces, para esto ya nos dice la señora, dice, no es que el espíritu sea malo. La sorpresa fue cuando nos dijeron quién era la persona que quería tomar el cuerpo de mi hermana. Entonces, cuando nos dijo la señora, la persona que quería entrar en el cuerpo de mi hermana, nosotros nos quedamos así como que en shock, ¿no? Yo me quedé en shock porque yo era una de las personas que yo no creía en este tipo de cosas. Sí. A mí me podías platicar, ¿sabes qué? Mira, a fulanita le pasó esto, o veía videos, o X de terror, pero en realidad yo era una de las personas, era un poco escéptico en cuestión de esas cosas. Yo nunca creía en eso. Entonces, a partir de que pasa esto, pues yo me empecé como que a entrar un poquito más. ¿Por qué? Porque era algo que yo jamás pensé que fuera a pasar dentro de nuestra familia, ¿no? Por lo regular, si alguien muere, pues, no sé, estás con ellos, estás con la familia, la despides, y si te llevaste bien con él o con ella, entonces pues
simplemente lo recuerdas, ¿no crees? Entonces para esto la persona que estaba ahí, que nos dijo, ¿sabes qué? La persona que quiere entrar en el cuerpo de su nieta, dice, es una sobrina de usted, le dijo a mi abuelito, es una sobrina de usted que falleció hace 2 años, ya va para 3 años. Entonces fue cuando yo caí en lo que estaba pasando. Dije, es una prima con la que nosotros nos llevamos muy bien. Entonces dice, las cosas van a ir empeorando. Entonces fue bueno que la hayan traído. Dice, las cosas van a ir empeorando un poco más porque su nieta se va a ir resistiendo más y se va a ir resistiendo más porque ella no quiere dejar su cuerpo, porque ya tal vez sea por temor. ¿Por qué? Porque mientras esté en ese proceso, y si ella llega a aceptar, ella va a estar en un trance donde va a llegar a un estado vegetal. Y entonces, pues, yo de primero sí, voy a ser bien sincero, yo para mí esto eran como cosas así como que, nada, no creo, a lo mejor es por otra cosa, ¿no? Pero jamás pensé que estuviera pasando por ese tipo de problemas. Uh-huh. Entonces, cuando pasan 2, 3 días que llevamos a mi hermana empezaba a convulsionar, porque ella convulsionaba desde que le empezó a pasar eso, era noche tras noche, era más seguido lo que le empezaba a pasar, y convulsionaba y gritaba, y era como una loca. A mí lo que más me sorprendía era que cada que esto le pasaba, ni mi papá, ni yo, ni mi abuelo, ni entre los 3 podíamos con mi hermana, y mi hermana tenía simples 14 años. Sí. Tenía una fuerza tremenda que yo me quedaba sorprendido de que cómo es posible que mi hermana, que tiene 14 años, está muy flaquita y está muy delgada, está muy pequeña, no podamos detenerla ninguno de los 3. Tenía una fuerza exagerada, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces pues de primero yo no le tomaba mucho caso. Yo era como que las personas, no, mamá, hombre, seguramente lo que quiere llamar la atención o algo, qué sé yo. Pero ya cuando yo me di cuenta que era más seguido, entonces nos empezamos a preocupar, porque sí era demasiado, bastantes cosas que pasaban. Te digo, a mí lo que más me sorprendía era su fuerza, y era la manera en la que ella se comportaba, y en la manera que le gritaba a cierta persona, ¿no? Porque ella decía que era una señora, y que era una señora la que siempre veía. Entonces, para esto yo le dije a mi mamá, y le digo, mamá, yo no sé qué sea, le digo, pero no es que me esté dando miedo, le digo, pero sí me está dando preocupación, porque dice mi hermana, cuando ya estaba mejor, dice que a la persona a la que veía siempre ahí en la puerta era la Santa Muerte. Uh-huh. Era la Santa Muerte a la que veía en la puerta cuando ella estaba en eso, porque no recordaba las cosas, pero me decía, es que hay una señora que siempre llega a la casa, y yo, dice, hay veces que la veo y lo único que hago es mejor voltearme para otro lado, o taparme, o abrazar a mi niño, porque yo no la quiero ver, y yo no la quiero ver, y yo no la quiero ver. Entonces, cuando pasó esto de que la llevamos con la señora, bueno, eso fue a plena luz del día, fíjate, o sea, ni siquiera fue en la tarde, noche, madrugada, fue a plena luz del día, cuando ella de repente empezó a volverse otra vez loca, y yo me quedé así como que en shock, porque fue en el día. Entonces ella estaba gritando como loca nuevamente. Para esto se desmayó, pero fue rápido, se desmayó, ya la fuimos a la cama, tratamos de despertarla y no despertó. Duró así todo lo que fue el día, la noche, y al día siguiente despertó, pero la sorpresa que nos llevamos todos fue que no hablaba, simplemente estaba inmóvil, ¿no? Abría sus ojos y no los movía, se quedaba como, o sea, estaba tal y como nos había dicho la señora, entró en un estado vegetal. Sí. Simplemente la teníamos que mover, cuando la teníamos que bañar, la teníamos que cambiar, todo. ¿Por qué? Porque ella fue de la nada, simplemente así. Uh-huh. Un día nada más de repente cayó en cama y no despertó al día siguiente, pero ya no tenía movimiento. Ya era otra. Exactamente. Ella no reaccionaba ni a las palabras, ni a mi mamá, ni a mi abuelito, a nadie, ni al niño, o sea, lo que era nada. Ella no era ella. Ella simplemente lo único que hacía todos los días, y así fue todos los días, era llorar, pero, o sea, solamente goteaba.
solamente lagrimeaba y caían sus lágrimas y lágrimas. O sea, no se quejaba, No. sino que lloraba en silencio. Exactamente, ella no tenía ningún tipo de reacción de lo que es nada, no podía moverse, o sea, no movía manos, no movía su cabeza, no movía nada, simplemente parpadeaba y lloraba, pero sus párpados eran demasiado, ¿cómo se dice?, separados, no eran continuos. Sí. A mí me extrañaba porque era fuera de lo normal, porque pues yo no aguantaba el tiempo que ella aguantaba con sus párpados así, y mucho menos goteando, porque pues si se dan cuenta uno tiene los ojos abiertos y para pronto se te cansan y luego lo que haces es parpadear, Claro. y ella no lo hacía. ¿Mantenía la mirada fija? Exactamente, la tenía fija solamente, con la Hacia el cabeza agachada, la mirada fija. ¿Hacia el suelo o hacia dónde veía? No, la tenía simplemente hacia abajo, exactamente agachada y agachada. Ujú. Entonces, para comer teníamos que darle de comer y teníamos que procurar que porque no podía masticar, entonces todo era o era jugo, o era agua, o era así cualquier cosa, no, porque no podía comer. Para esto yo le dije a mamá, le digo, lo que mi hermana ve no es la Santa Muerte, le digo, es muy extraño, le digo, porque si hubiera sido eso, hubiera sido algo más complicado, le digo, no tanto como para llegar a este grado, le digo, pero sí, pues mi mamá no sabía qué hacer y la seguían llevando con la señora y ya la señora les decía lo que tenían que hacer, ya a mi hermana le daban el baño donde la tenían que bañar con ciertas plantas, ¿no? Creo que eran flores, no sé qué tantas cosas le dijeron a mi abuelo. Sí. Y lo hacíamos, todos lo seguíamos, y la misma señora dijo, es que no van a haber una respuesta, la única respuesta aquí es que su nieta tome una decisión. ¿Y cuál es? O acepta que la persona tome su cuerpo, o no lo acepta y va a seguir así. Entonces, pues nosotros qué palabras, completamente, exactamente, porque ella decía que al momento de que mi hermana aceptara, el espíritu de mi hermana iba a andar volando, ¿no? Que no iba a ser mi hermana, y dicho y hecho. Entonces, cuando pasa eso, un día de la nada ya habían pasado más de 15 días, entonces era una situación desesperante porque también la habíamos llevado con el médico. De la primera vez que la llevamos dijo que no tenía nada, que era psicológico. Entonces ya la segunda vez que la llevamos, cuando ya cayó ella en el estado vegetal, volvió a decir lo mismo, que no tenía nada y no le encontraba nada, y la persona dijo, esto no es de medicina. Sí creemos en eso, ¿por qué? Porque la persona que quería tomar el cuerpo de mi hermana era una prima mía, sobrina de mi abuelo, ¿me entiendes? Que ya está Entonces, muerta. Cuando pasó eso, ella tenía 2 años que había fallecido. Entonces esa prima que había fallecido murió de una muerte que no fue por enfermedad, no fue por nada que la ciencia hubiera podido ayudar, ¿me entiendes? Sí. Ella murió por una mala enfermedad, por algo que le hicieron, algo que no se pudo explicar. ¿Por qué? Porque los doctores jamás pudieron curarla, jamás le pudieron dar un tratamiento, porque no sabían lo que tenía. Nunca le descubrieron nada, y mi prima fue cayendo. Lo que le pasó a ella fue que cayó como si fuera una pasita, y eso se fue enflacando, adelgazando hasta que quedó un puro huesito ella quedó así. Entonces recuerdo yo muy bien que una vez fuimos mi hermana y yo, porque nos mandó a hablar. Ella pues ya se estaba despidiendo de todo el mundo, no nos mandó a hablar, y me dijo que alguna vez yo llego a volver a verlos, va a ser en otra vida, pero sí, no me tengan miedo, yo soy una persona buena y yo siempre los voy a recordar. Entonces esas palabras a mí siempre se me quedaron grabadas, y cuando nos dijeron eso, la persona que tenía a mi hermana curando, fue lo primero que a mí se me vino. Dije, sí, si es ella, no quiere hacer algo, no quiere hacer algo mal con el cuerpo de mi hermana. Para mí que algo quiera no sé, comunicarse con alguien, no sé. No, Y pero oye, Joel, lo que pasa es que no es así, no es el modo, no es la forma en que alguien debe transmitir algún mensaje. Vamos, estos seres se valen sí de personas que tienen evidencia, pero jamás violan la voluntad de alguien para tratar de meterse en su cuerpo. ¿Llevaron a tu hermana al psicólogo o al psiquiatra? Sí, también, pero el psicólogo no le encontró ningún mal. Entonces, de hecho, a mí fue lo que me sorprendió, porque el psicólogo dijo, es que ella responde, antes de que todo esto le pasara, todos sus estudios con psicólogo y con un psiquiatra también, todo era normal.
Sí. Dice, sí pasó por un trastorno porque mis padres son divorciados y ella lo vivió a una muy temprana edad. Ujú. Entonces yo también le echaba la culpa a esto. Sí. Pero cuando estuvo en el estado vegetal fueron alrededor de 15 días, un poquitito más de 15 días. De repente estábamos en la cocina, yo estaba ahí, yo todavía estaba muy chico, tenía alrededor de unos 18, 19 años, ya soy una grande. Ujú. Entonces para eso mi hermana de repente y de la nada empezó a mover sus manos, habló y sus primeras palabras fueron: abuelita, quiero ver a mi tía. Y yo me quedé, porque no decía ni una sola palabra, y dijo: abuelita, quiero ver a mi tía. Ujú. Y seguía llorando. Y pues todos, en ese momento llega mi papá, llega mi abuelo, llegamos todos ahí: ¿cómo estás, hija? ¿Y estás bien? Y todo, porque sorprendidos que más de 15 días duró ella en el estado en el que estuvo. Sí. Y después de la nada hablar, y quería ver a mi tía, o sea, a la mamá de mi prima que había fallecido. Ajá. A la mamá de mi prima que había fallecido. Entonces para esto lo que pasa es que cuando pasa eso me mandan a mí a hablarle a mi tía, voy a buscar a mi tía. Cuando llego yo volví a convulsionar, pero para cuando estaba convulsionando entra mi tía por la puerta, mi tía, la de mi prima fallecida, Sí. entra mi tía por la puerta, perdón, y mi hermana en ese momento, si yo no hubiera estado presente en ese momento, te lo juro que ni si me hubieran platicado jamás lo hubiera creído, pero yo lo vi y lo escuché con mis propios oídos. Ujú. La voz de mi hermana no era voz de mi hermana, era una voz ronca, era una voz extraña. Sí. Una voz que Cavernosa. yo no conocía. Exactamente, una voz fea. O sea, a mí se me erizó la piel en el momento en el que yo la escuché y que le dijo mamá, y empezó a llorar y la abrazó y se sentía, yo sentí miedo, no sé, fue algo impactante. ¿Por qué? Porque estuvo hablando con ella y le dijo: mamá, yo vine porque quería verte y me dieron permiso de venir a verte. Y no vengo sola, vine con permiso, y yo le dije a Sandy, así se llama mi hermana Sandra, le dije a Sandy que me dejara entrar en su cuerpo. Ella no quería porque tenía miedo, y no quería, y yo le dije que yo no quería quedarme con su cuerpo, que yo quería hablar contigo, Ujú. y ella no quería. Entonces cuando pasó esto, ya se comunica con mi tía, ya pasa todo y se despiden y le dice: yo no quiero que me llores, no quiero que me sigas buscando, yo estoy bien. Y yo quise venir a decirte que no quiero que me llores, porque mi tía era de las personas que se graba todos los días, aunque hayan pasado los años y los años y los años. Ujú. Entonces cuando pasa esto, se despide, deja el cuerpo de mi hermana duró 3 días dormida, solo dormía. La despertábamos para comer y estaba muy débil. Pasaron los 3 días y mi hermana se despertó, pero ya despertó un poquito mejor, que como quiera nosotros la vimos que fue mejorando poco a poco, y ella no quería hablar de esto porque le daba miedo. Ya cuando ella tuvo la confianza nos platicó que mi prima no había llegado sola, que había llegado con una virgen. Entonces yo siempre he sido católico, tal vez no hemos sido el 100% de los que ejercemos del catolicismo, pero siempre hemos sido creyentes, ¿no? Sí. Entonces me dijo mi hermana, llegó con una persona así, que venía vestida así, y la Virgen, dice, me puso una pulsera en la mano y me dijo que esto era un don. Entonces yo me quedé así como que será, y sí, de ahí para acá la vida de mi hermana se mejoró en muchos aspectos, y porque le dijo a la persona que ella había actuado como si hubiera sido un ángel para poder ayudar a guiar el espíritu de mi prima para comunicarse con su familia. Eso es. Vaya, pues qué experiencia nos acabas de regalar, Joel. Increíble lo bueno, y gracias a Dios tu hermana está mucho mejor, ya está casi normal, yo diría, ¿no? Está normal, de hecho, Normal. ya tiene a sus hijos, ya tiene a su esposo, y Bendito su vida sea Dios, ya sí. ha cambiado plenamente. Aquí el origen de esto fue que la mamá no se resignaba a perder a su hija, ¿no? O sea, tu prima y tu tía, Exacto. ¿no? Eso fue Entonces, lo que yo dije. eso no les permite descansar en paz, los tiene como que inquietos por acá, y necesitan ellos decirle: ¿sabes qué? Ya no me llores, ya déjame trascender, déjame ir con el Señor, porque de otra forma no puedo descansar en paz. Me estás invocando, me llamas y me llamas y me llamas, y por esa razón
pues ya no puede descansar como debe, ¿no? Y trascender al lugar donde le corresponde. Joel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y aquí andamos siempre al pendiente del programa, excelente programa, felicitaciones. Gracias, Que estés hermano. muy bien. ¿Cómo estás, Lisette? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Perfecto, te estamos ya esperando para escucharte. Hace unos 3 años aproximadamente, bueno, normalmente desde niña yo siempre le he tenido miedo a la que le dicen a la Santa Muerte. Entonces a mí, o sea, yo veía la imagen y me daba mucho miedo. Me Sí. escondía atrás de mis padres. Para todo esto llegó un momento en donde yo me enfermaba muy constantemente. O sea, ya llegué a un cierto momento en donde ya estaba yo en borde de la muerte. Ajá. Esto tiene casi 3 años que me podrá decir que ya me desapartaron de la, porque yo no soy creyente de ella, Sí. y me desapartaron de ella para que, o sea, para todo esto me dijeron que la persona que me tenía encargada pues era un familiar mío, y dicen que si le pides a ella se lleva lo que más quieres en esta vida. O sea, Pero a ver, Lisette, ¿quién te tenía encargada? ¿Sabes quién era la persona que te tenía encargada? sí, ¿Y nos lo puedes compartir o prefieres no Sí. hacerlo? era mi abuelita por parte de mi papá. Wow. ¿Y cuál sería el motivo? Pues yo creo que para que no dejara de verla o no sé, no me imagino yo para qué me encargo con ella. Pero siempre ha sido, bueno, ya desde que me apartaron de ella, pues se me quitó el niño. ¿Y desde qué edad notaste esto o desde qué edad empezaron a ver estas cosas? Pues desde que yo tenía como unos 7, 8 años, ahorita mi edad voy a cumplir 21 años de edad. Eso es. Y apenas hace 3 años pudieron quitarme de la Santa Muerte, se podrá decir, porque yo en realidad yo no soy creyente de ella. Ok, tú no eres creyente. ¿Alguien más de tu familia es creyente? No, nada más por parte de mi papá son creyentes de ella. ¿Toda la familia de parte de la línea de tu papá? Ujú. Y también algo que me pasó Sí, fue en el Panteón de San Isidro. sí. Ya ven que hay un lado que es de niños y otro de adultos. Ajá. Y bueno, del lado de los adultos, pues yo tengo ahí familiares que están enterrados y sí hemos vivido experiencias así como que muy, muy aterradoras. ¿Cómo qué, O sea, por ejemplo? Bueno, tomamos una fotografía en la tumba de mi abuelo y Sí. se nos aparecieron muchas caras en las cuales un señor que estaba como que mal encarado, como con coraje de, pues, como queriendo hacer daño. Ajá. Y entonces nosotros, pues, yo en el momento que yo estaba limpiando la tumba de mi abuelo, sentí como me jalaron de la parte de la sudadera del gorro Ajá. para que yo me cayera. Intenté agarrarme y en ese entonces mi mamá también sintió por atrás de ella cómo pasó alguien y le pegó. Ajá. O sea, a las dos las atacó. Sí, ¿Y tú sientes que haya sido una molestia de este señor porque ustedes tomaron fotografías? pues es que tomamos la fotografía Ajá. y se veía la cara del señor mal encarado. Yo todavía tengo la foto. De hecho, cuando revisamos la fotografía, Ajá. se ven varias caras alrededor. De hecho, se las mandé. Bien. Se las acabo de mandar ahorita. Ok. Y esa se ve una foto bueno, el mal encarado luego se ve. Y más aparte, si se amplía la fotografía, se ve abajo del señor, se ve así como que un señor con bigote y un bebé y una niña, y hasta el fondo se ve un fantasma verde. Ujú. Un Entonces fantasma. sí, ¿verdad? han sido así como que experiencias así como que muy, muy fuertes ahí en el panteón. Sí, claro, porque en los panteones hay mucha energía, ya lo decíamos. Es difícil saber la razón por la que estas manifestaciones persisten, debido a que puede ser que efectivamente en el panteón solamente existan los restos, es decir, el envase vacío, ya no tiene alma, no tiene espíritu, pero está ahí lo que le perteneció en algún momento a una persona. Mira, ahorita en este momento estamos abriendo la imagen que nos comentas. A ver, ¿nos explicas? Entonces aquí estamos viendo, de frente se encuentra pues esta tumba. Ujú. Y a ver, ¿aquí dónde están las imágenes que tú nos dices? Del lado izquierdo. Bueno, del lado derecho Ajá.
Se ve luego el señor mal encarado. Sí, está arriba, ¿no? Como de unas flores rosas. Ujú. Y ahí entre las flores rosas se ve el señor con bigote, y si se amplía más se ve la niña, y hasta el fondo un fantasmita verde o azul se ve. Wow, sí, ahí por donde está un árbol o algo así, ¿no? Exactamente. Sí, mira, sí lo identifiqué. Luego siempre agradecemos estas evidencias de lo sobrenatural. Sí, claro. Este asunto de que te liberaron de la influencia que tenías de la Santa Muerte, para ti fue algo muy representativo, es decir, ¿te significó la paz? ¿Cambió tu vida? Exactamente, yo ya podía dormir tranquilamente, y ya pues ahora sí que dicen que, bueno, yo soy aquí de la colonia Tepito. Ajá. Y ¿De Tepito? y yo ya, sí, Pues ahí hay muchos seguidores, ¿no? De la Santa Muerte. sí, de hecho, aquí los primeros de mes, pues la veneran. Sí. Y era así de que yo pasaba y la gente pasaba con la imagen de la Santa Muerte, Ajá. y pues yo me escondía relativamente de la espalda de mis papás. Ajá. Y pues ahora la veo y pues ya como si fuera una imagen cualquiera, se podrá decir. Claro. O sea, te dejó de inspirar miedo. ¿Tu papá qué te decía, ¿Tu papá no te hacía ningún comentario al respecto? No, porque yo casi no tengo mucha comunicación con mi papá. Oh, ya. Están como separados. Exactamente. Oh, ya entiendo. Pues a lo mejor por esa razón, ¿no? Trataron de utilizarte a ti para o acercar a la familia o afectar a la familia, ¿no? Una de dos, Ujú. ¿verdad? Sí. Pues Lisette, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto. Esperamos que no sea la última vez que charlamos contigo, y qué bueno que has salido adelante y que puedes ver ahora la vida de colores, completamente de colores. Exactamente, porque pues sí era así como que vivir en un mundo de miedo, pues era así que hubo una vez que salía de noche en la calle, y eso fue de niña, que yo bajé a la tienda y yo vi como que algo me perseguía, y pues me subí corriendo las escaleras, y cuando mi familia bajó pues ya no había nada. Sí, vivías en un estrés completo, ¿no? O sea, como que me hicieron mi familia vivir en un mundo de miedo relativamente, se podrá decir así. Sí, qué bueno que ya te pudiste librar de eso. La verdad es de que nadie merece vivir con ese estrés, con esa angustia. Ojalá que esto haya quedado en ti como una lección de que puedes superar cualquier problema si te recargas en la experiencia adecuada, en la fe precisa, y que tú puedes salir adelante siempre. Sí, que más aparte pues mucha gente, bueno, como lo del panteón, ¿no? Mucha gente pues hace rituales satánicos y van y dejan y entierran cosas ahí. Entonces también por eso yo me imagino que se viven esas experiencias, porque pues yo me imagino que los muertos pues se enojan, ¿no? Pues es lo que piensa alguna gente, sí, que los muertos se enojan, pero yo tengo mi propia filosofía, ¿no? Yo por eso voy tranquilo a los panteones, porque yo siempre pongo en mi cabeza que los muertos ya no están. Ya lo que está ahí ya es otra cosa, y no son los muertos. No tienen por qué enojarse, porque ya no tienen parte en este mundo donde estamos tú y yo, sino también tendrían que comer, tendrían que hacer muchas cosas de las que ya no pueden hacer absolutamente nada. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lisette, buenas noches. Sí, gracias. Que descanses. Igualmente. Pablo César, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pablo, ¿desde dónde nos escuchas? Aquí en la delegación Iztacalco. Saludos a todos nuestros amigos que están en esta delegación aquí en la Ciudad de México, y a ver, ¿de qué se trata lo que nos quieres compartir? Bueno, la verdad estoy un poco nervioso. Lo sigo desde hace años. Bueno, son dos historias, pero una es muy corta. Se trata de, una experiencia que tuve sobre la subida del muerto. Yo no había tenido ninguna experiencia de ese tipo. Sí. Sin embargo, pues había tenido varios conocidos que me platicaban cómo era, ¿no? Sí. Pero a mí me sucedió pues, algo un poco extraño. Estaba normal. Fue en diciembre. Estaba solo en mi casa. Me iba a acostar. Y pues ya, ¿no? De repente, pues ya quedé dormido. Y de repente fue como que algo me despertó, ¿no? Solo abrí los ojos. Me sentí así raro. Pero pues no me dio miedo ni nada. Simplemente estaba normal.
de repente siento una presencia, pero como les comento, no me podía mover, pero no tenía miedo, tenía la cobija en la cara. Entonces cuando yo trato de moverme, pues no puedo, no me desespero, simplemente siento que hay alguien y siento como, o más bien entre la cobija y el reflejo de la ventana, porque ya iba a amanecer, veo como alguien está pasando, pero hasta ese momento no sentía nada de miedo ni nada. De repente fue cuando, como pude, moví un poco el brazo y me destapé la cara, y fue cuando veo a alguien sentado al lado de mí en la cama. Y en ese momento sí me dio mucho miedo, pero me mantuve tranquilo. De repente cerré los ojos, traté de dormirme otra vez y nuevamente siento esa sensación, y ahora la persona que vi estaba nuevamente al lado de mí, sentada en una posición mariposa y volteándome a ver. Era una mujer y en ese momento sí me dio mucho miedo. Traté con el pensamiento de maldecirla y todo, pero no pude, o sea, no me salían palabras y la verdad sí me sentía muy, muy asustado. Claro, esta mujer, ¿qué características tenía? ¿Estaba vestida de negro? De hecho, la mujer era, no era como tal, era como una niña frente a mí, totalmente de negro, pero me estaba viendo. Pues yo trataba de maldecirla, pero pues no se iba lógicamente. Cuando yo les comento que volví a cerrar los ojos, esta vuelve a aparecer ya de frente a mí. Lo que hago pues es tratar de moverme y siento como me está tocando pues lo que viene siendo las piernas, y en ese momento pues como que no sé, como que de repente se me corta todo y me puedo mover, pero lo que hago es saltar de la cama, y del miedo que tenía salgo y ya eran como a las 6 de la mañana y pues yo dije no, pues ya esto no puede estar pasando. Me vuelvo a acostar ya más tranquilo y nuevamente siento eso y ya no la veo, pero yo siento que a manera como de despedida, no sé, me toca el pie, así como me da 2 palmadas en la palma de los pies, pero esta vez siento una mano muy pequeña, como de un bebé. ¿La sentiste fría? No, o sea, normal, temperatura normal, pero o sea, fue como 2 palmadas en el pie derecho, pues es lo que yo sentí, ¿no? Como a forma de que, ya te molesté, ya me voy. ¿Pero solamente se te presentó en una ocasión? Sí, sí, solo en una ocasión. Es la única vez que me ha pasado eso y pues fue como muy raro para mí. Pues desde luego que eso trascendió a una subida de muerto, vamos. Sí. Esta situación de la subida es cuando no te puedes mover, sientes mucha desesperación. Sí. Pero ya lo que tú viviste fue algo distinto, algo un poquito más atrevido en cuanto a la presencia de seres de otras dimensiones. Sí, porque de hecho, como les digo, yo lo sigo desde hace años, incluso a veces sigo escuchando, ¿no?, los programas anteriores. Bien. Y pues he escuchado lo que comentan las demás personas, o incluso el maestro Soham. Bien. Y entonces fue como que dije, pues es muy raro porque se supone que cuando la parálisis del sueño termina, pues ya no puede volver a suceder, y a mí me sucedió en 2 ocasiones seguidas. Sí. Pues qué y yo extraña. lo asocio a lo que les digo, que tengo dos historias. Es que días antes tengo un primo a que le suceden cosas extrañas desde hace un tiempo. Ajá. Y pues como soy como que la persona que más le tiene confianza, Sí. pues él me cuenta, ¿no? Justo en esos días había venido de vacaciones, estábamos platicando y me contaba eso, que él, a manera de protección tiene una medalla de San Benito. Me decía, dice, es que lo que pasa es que siempre que se me olvida es cuando me asustan. Él trabajaba en una tienda. El día que se le olvidó fue justo ese día que un día antes que me sucediera a mí, me dijo, es que se me olvidó y me aventaron las cajas en mi trabajo. Pues es algo que yo digo que sí es un poco fuerte lo que le pasa. Y pues yo me quedé así como de qué habrá pasado, porque en varias ocasiones él me dijo qué es lo que veía, a quién veía. Me comentaba que es una mujer que lo perseguía, que quería él me comentaba que quería su corazón. Y con las pláticas que tuvimos y lo que me comentaba él era que pues ya había ido con
con varios sacerdotes y pues, todos le decían que pues, él tuviera fe, que cargara esa medalla a manera de protección, pero el problema es que si no la lleva consigo siempre lo espantan o le hacen cosas. Sí, para los amigos que no sepan de esta medalla de San Benito, es precisamente que se ha usado y las personas que consigo la llevan como tu amigo, tiene la finalidad de una protección. Es un sacramental reconocido por la Iglesia con un gran poder, sobre todo en la cuestión de exorcismos. Ahí es cuando nosotros hemos tenido ese conocimiento y entonces aquí tu amigo también le entregó todo el poder para que lo protegiera y una vez que él no la tenía se sentía vulnerable, ¿no? Sí, así es, pero sí son varias cosas que le han pasado, incluso es como cambios de personalidad. Desde la vez que, como les platico, que tiene esta medalla, sí, se siente mejor, pero es un poco raro, ¿no? Porque no sé si fue la vibra que tenía él o que tenía la medalla o esa sensación, no sé, porque también llegué a pensar que, o sea, cuando a mí me pasó esto, cuando yo vi a esta persona, dije, a lo mejor me sugestioné, pero no había pasado nada como para que yo me sugestionara de una forma tan grave, porque ya me ha platicado muchas veces de esas cosas. Pero bueno, en mi caso, que yo nunca había tenido esa experiencia de la subida del muerto, fue pues algo muy espantoso ver a esta mujer así, tal cual, porque no fue una vez, sino que la primera estaba parada, la segunda estaba acostada dándome la espalda, después ya de frente a mí, y pues sí me dio mucho miedo. Definitivamente. Lo bueno es que eso pasó y no se ha repetido, y desde luego que ya sabes tú cuál es el camino que hay que seguir. Lo primero es que si tienes fe, acercarte a tu fe, y cuando digo eso me refiero a hay que hacer oración, porque la verdad es de que uno no puede imaginar el poder que tiene la oración para que nosotros podamos descansar tranquilos en las noches, para salir a nuestro trabajo por las mañanas, para regresar a casa. O sea, hay muchos motivos por los que podemos dar gracias a Dios y hacer oración, y créeme que la verdad es que es un método muy efectivo, y desde luego que si te ocurrió esta experiencia hay que tomarlo como tal, es decir, un aprendizaje, y que ya no te vuelva a sorprender y que no te dé miedo y que sepas cómo actuar. Claro que sí. Pues muchas gracias, Pablo César, por haberte reportado, y cuando lo decidas, aquí estamos. Sí, un saludo para los dos, de verdad que estoy súper emocionado porque los sigo desde que yo tenía como 9 años. Mi hermano escuchaba La Mano Peluda y no me dejaba dormir, pero realmente lo disfrutaba y hasta la fecha no los he dejado de seguir. Nos parece excelente, nos agrada muchísimo que peludomaníacos que hace mucho no escuchaban también el programa y que ahora nos escriben y nos dicen que nuevamente regresan y que ya como tú dices, lo escuchaban en una época que eran niños con los papás, con los abuelos y ahora son jefes de familia. Imagínate que está creciendo esta comunidad a lo grande porque ahora hay nuevos miofan que se están integrando y esto pues todavía tiene mucho que dar, ¿no? Sí, muchísimo. Pues bueno, muchísimas gracias, que pases muy buena noche. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias. ¿Cómo estás, Edwin? Bueno, buenas noches. Bien. Hola, Edwin, bienvenido. ¿Ya listo? Gracias. Ya. Perfecto. A ver, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, yo ahorita estoy trabajando en el turno de la noche. Bien, brother. Bueno, a mí, a un guardia que tengo, nos pasó algo, ahora sí que de terror, porque nosotros somos los que tenemos que andar dando los rondines en la tienda y abajo en la bodega donde está la mercancía. Sí. Y nos habían contado que se aparecía un señor muy grande, de negro, que subía de la bodega de abajo hasta la tienda, que salía del portón de abajo y se iba como al comedor donde comemos. Sí. Pero nosotros no creíamos. Hasta que un día le dije a mi guardia, oye, te toca ir a dar el rondín ahí abajo. Y me dice, sí, yo voy, no te preocupes. En lo que yo iba a dar el rondín a toda la tienda. Y ya pasó, y cuando lo encuentro en el mueble donde estamos, donde nos quedamos, le digo, oye, ¿tú qué tienes? Es que no vas a creer. Le digo, ¿qué pasó? Es que cuando iba subiendo, vi a un señor todo de negro que iba caminando delante de mí, pero ya no le quiso hablar y nada, y siguió, y cuando entró, dijo que seguía caminando rumbo al comedor.
Y le dije, a ver, ven, vamos. Pues, ¿qué tal si era algún asociado o un trabajador? Y cuando subimos, no, pues no había nadie. Él lo vio de Sí, espaldas. se quedó muy asustado. Sí, de espaldas iba subiendo. Dice que tenían como una gabardina negra, todo de negro, pero muy alto. Pero además lo que les impresiona es que ya habían tenido referencia de que este Sí. fantasma ahí se presentaba, ¿no? Sí, dicen que sí. De hecho, hay igual un caso que en diciembre y en Día de Reyes se aparece una niña que juega con la pelota y empieza a botar la pelota. Eso no me ha tocado a mí, pero del señor sí. Vaya, fíjate que también nos han comentado que en las tiendas comerciales, pues ahí también existe el lado sobrenatural, que hay presencia, bueno, en este caso que nos comentas de un señor, pero en otras tiendas hay fantasma de niño, de niña. Invitamos, Nacho, en esta noche que si tú trabajas en una tienda comercial, compartas si has tenido alguna experiencia, porque sí hay muchísimos casos. Y Edwin, ¿a ti no te da miedo estar trabajando ahí? Pues no, de hecho no, ya ahora sí que me acostumbré. Estoy con mi guardia, sí, varios asociados, pero sí llega el momento en que nos toca, por ejemplo, bajar solos a revisar la bodega de acá abajo. Sí. Sí que escuchamos ruidos. Pero nunca ha lo pasado nada grave, ¿o sí? No, nada más lo único que nos ha pasado es, bueno, a mi guardia es del señor que vimos y cuando subimos no había ni alma. Eso es. Pero sí pasan varias cosas. Cuando estamos en Evolven suena como que se jalaran una mesa o cosas así en las noches. Bueno, pero pues todo por lo menos ha sido controlado a través de su pensamiento, que no se han dejado sugestionar, eso es importante. Otras personas mucho más sensibles o no sé cómo decirlo, más sugestionables, ya se hubieran cambiado de trabajo. Sí, pero pues ahora sí que... Hay que corretear la chuleta, ¿no? Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigo. No sé si quieras agregar algo más. No, sería todo y que pasen buena noche todos los peludomaníacos. Bien, todos, excelente. Tú también, amigo. Gracias, igual. Hasta luego, buenas noches. El fantasma errante.